Hola gente, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches por aquí, por Europa, hora España, hora Francia. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a esperar a las personitas que van a estar en este directo. Es una información que les quiero compartir. Vamos a hablar un poquito de lo que es la coherencia del ser. Lo voy a dejar grabado esto. Hoy no tenemos cartitas, pero vamos a intentar que la próxima semana tengamos un directo para darles los mensajitos de sus guías. La información que les voy a compartir ahora la voy a dejar aquí, por aquí grabada, la voy a subir a YouTube, a mi canal, para que puedan entender un poquito más sobre los cambios que estamos atravesando. ¿Qué es la coherencia del ser? Ya había invitado hace un par de meses a una colega, a una compañera en realidad, a varios colegas que hablaron sobre este tema, pero especialmente a una persona había invitado en el mes de febrero aproximadamente, que habíamos hablado sobre la medición de la biología del ser humano. Cuando el ser humano está en coherencia, atrae absolutamente todo en coherencia con la vida que desea. ¿Cómo podemos llegar a tener esta coherencia? Bien, primero vamos a hablar justamente de lo que es nuestra energía biológica. El campo electromagnético de las personas está compuesto de 7 cuerpos, ¿sí? Estos cuerpos, como conocemos, el cuerpo físico, cuerpo mental, emocional y todos los cuerpos siguientes que conforman el campo electromagnético. Este campo electromagnético está compuesto de información. Esa información se encuentra en todos nuestros cuerpos. Entonces, los cuerpos energéticos que tenemos tienen que ver justamente con los chakras, que son vórtices de energía. Cuando tenemos algún chakra bloqueado es porque uno de nuestros cuerpos está bloqueado. Nuestro campo electromagnético puede expandirse, ¿sí? Puede llegar a medir desde 90 metros hacia adelante. Normalmente nosotros, los terapeutas que trabajamos con la medición energética de las personas, tenemos un plano donde nos marca en qué estado se encuentra la persona. Cuando la persona termina de hacer una limpieza energética, por supuesto el plano va a mostrar cuánto es el porcentaje que la persona aumentó de energía. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto es el porcentaje que la persona expandió su campo áurico? ¿Por qué? Porque en la limpieza energética, por ejemplo, yo que trabajo con la radiestesia, ¿qué es lo que pasa con las personas? Cuando se limpia el campo de energía, de información, justamente, es el campo de información que se va a transmutar, la energía que está bloqueada en nuestros chakras. Esta información, como se encuentra en nuestro inconsciente, se va a desbloquear. Por ejemplo, yo que en esta era, en esta vida y en toda mi actividad, trabajo justamente con la física cuántica, porque a nivel espiritual, en otros cuerpos, trabajo en el campo áurico, en el campo cuántico, donde está toda la información de la calle. Cuando nosotros accedemos, por ejemplo, a la información de nuestro campo cuántico, está la información del inconsciente de la persona, donde están todos los bloqueos. Energéticamente, todos esos bloqueos, toda la información se codifica, se decodifica, se borra, se transmuta, ¿sí? Al limpiar ese campo cuántico, la persona energéticamente vuelve a expandir su información, porque está en coherencia. Normalmente nosotros como seres humanos en esta evolución vinimos, por supuesto, con programas para experimentar esta dualidad y para experimentar
cada cosa que vivimos, ¿no? Lo que elige el alma trabajar y trascender. Por ejemplo, no sé, en la vida cotidiana me llaman y me dicen: Sandy, necesito hacer una limpieza sobre el campo emocional porque quiero conseguir pareja. Bueno, listo, a ver, ¿qué es lo que le toca a la persona trabajar para aprender sobre la pareja? Porque no necesariamente, no siempre es, y esto quiero que ustedes lo tomen en cuenta y que comiencen a comprender la información. Cuando nosotros estudiamos, esto lo hablamos en el live de justamente de la medición biológica, la información entra por la parte intelectual. Cuando la información entra por la parte intelectual, el ser humano entiende desde el intelecto. Después, olvídate, se borra. Cuando pasa por lo emocional y todo lo demás, toda la historia se borra. En cambio, cuando la información la comprende el alma, se desbloquea automáticamente, ¿sí? Por eso muchos de los terapeutas, por ejemplo, hay muchos de los terapeutas holísticos que ya tienen un don. Quieren justamente emplear una herramienta. Por ejemplo, yo que la radiestesia, pero ¿qué pasa? Yo siempre, como estuve conectada con mi yo superior todo el tiempo, desde siempre, yo sabía cuál era la herramienta que tenía que utilizar en esta vida, porque tengo un don desarrollado que es la lectura energética, la lectura del campo áurico. Entonces, casualmente, después, en algún momento, cuando estudié coaching, PNL, todo lo demás, dije, me falta una herramienta, a ver, ¿cuál aplico? Bueno, listo, la radiestesia, voy a averiguar qué es la radiestesia, y por eso me funciona. Pero hay otras personas, por ejemplo, que dicen, bueno, yo quiero ser terapeuta, quiero estar al servicio de las personas. Voy a utilizar registros akáshicos. Y la persona no puede acceder al campo de registros akáshicos. Y le cuesta, y estudia, y yo no sé cómo acceder al campo, listo. Y después va y estudia otra terapia. Y después hace otra terapia, como todo terapeuta holístico, que se estudia todas las técnicas de sanación posibles. Pasan por biodecodificación, radiestesia, registros akáshicos, reiki, y comienzan a estudiar todas esas herramientas. Sí, son útiles porque el campo es abarcativo, pero ¿de dónde viene la información? De la conciencia, de la fuente infinita. Por ejemplo, yo las únicas herramientas que estudié fueron el péndulo con radiestesia y el péndulo hebreo. Estas herramientas me otorgaron a mí de una manera que me llegó porque mi alma ya planificó trabajar con estas herramientas y son las que yo tengo desarrollada en otras áreas, en otras dimensiones, como ejercitadas para venir a esta dimensión a trabajarlas. Hay muchas personas que la técnica no les funciona y son terapeutas y me dicen, bueno, la técnica no me funciona, o no sé, le cuesta conseguir consultantes para que puedan acceder a su terapia. No acceden porque la herramienta no es para esa persona, no es para el terapeuta. Entonces tienen que saber qué terapeuta, cuáles son sus dones para poder emplear esa herramienta, ¿sí? Porque esto tiene que haber una coherencia, por eso estamos hablando de la coherencia del ser. La coherencia del ser es conectarse con la conciencia divina para saber, para tener justamente la información de la fuente. Entonces, una vez que estamos en coherencia con nuestro propósito divino, estamos en coherencia con el ser, ¿sí? Y ahí todo fluye. Por eso a muchos terapeutas que se encuentran hoy en día les fluye un montón el tema de las terapias. Dice, yo no tengo agenda hasta 5 meses. Y hay gente que espera por hacerse tratar con determinada persona. ¿Por qué? Porque esa persona tiene el don y además estudió la herramienta que necesitaba desarrollar para aplicarla con el don que ya tenía. Y hay muchos terapeutas que justamente trabajan con una técnica y no consiguen consultantes y no encuentran cómo ofrecer sus servicios porque no están en coherencia con su verdadero propósito, con su verdadero don, que no es lo mismo. Quizás el propósito de muchos es sanar a las personas, sí, pero no todos tienen la misma habilidad, ¿sí? Es lo mismo que, por ejemplo, no sé, yo que estudié registros akáshicos, que no puedo acceder a la información,
no hago registros akáshicos. Sí puedo acceder al campo cuántico fácilmente de la persona y limpio energéticamente. Entonces, mi campo es, el campo cuántico es mi herramienta personal con el cual yo trabajo en esta dimensión. ¿Por qué? Porque sobre física cuántica, yo en otro estado mental, en otra dimensión, en otro ser, he trabajado lo que es la física cuántica, el campo cuántico. Se puede acceder. ¿Qué hay allí? La información de nuestro inconsciente, ¿sí? Lo que se va a limpiar para no repetir patrones. Por eso no casualmente en algún momento de mi vida estudié coach, ¿sí? Yo cuando estudiaba profesorado de francés me puse a estudiar el coaching para poder implementarlo también como herramienta en las instituciones. Nunca me iba a imaginar que iba a ser terapeuta y que menos que iba a hacer limpiezas energéticas. Bien, volvamos al tema de la coherencia del ser, ¿sí? Cuando el alma está en coherencia, todo fluye, absolutamente todo fluye. El dinero, el amor, las parejas, la familia, el trabajo, todo. Entonces, ¿qué hago yo para estar en esa coherencia? Primero, revisar mis pensamientos, desde aquí, desde el presente. Porque primero vamos a ir a qué. Tenemos que tener en cuenta que el único tiempo que existe es el presente. Del pasado no me voy a fiar, del futuro tampoco porque no existe. Entonces yo hoy, a partir de hoy, ¿cómo me comunico con el universo? ¿Qué es lo que digo? ¿Cuál es el lenguaje que estoy empleando? ¿Con qué vibración estoy comunicando al universo para obtener los objetivos y los logros que deseo en mi vida diaria? Entonces, ¿cómo hago justamente para expandir mi campo áurico? Porque la idea es justamente que nosotros comencemos a trabajar para expandir el campo áurico. El campo electromagnético es el campo de energía que nosotros tenemos, que nos comunica con todo aquello que atraemos, ¿sí? Con las leyes universales, con las leyes del universo. Por eso es importante justamente que elevemos nuestra conciencia. Hay que ser consciente primero de que somos energía y vamos justamente a trabajar con la energía para comunicarnos con el universo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en el inconsciente para comunicarme con el universo? ¿Y de qué manera yo me estoy comunicando con el universo? ¿Sí? Para limpiar justamente este campo áurico, es necesario revisar cuáles son los patrones de pensamientos y los patrones repetitivos de la vida diaria. Si algo me sale mal, tengo que revisar qué es lo que estoy haciendo para tener siempre el mismo resultado. Entonces, al revisar el esquema de cómo me comporto en la vida cotidiana, con el exterior, con lo que digo, con lo que hablo, cómo me relaciono con los demás, ahí estoy justamente evaluando qué es lo que hay en mi campo cuántico, por así decirlo. Porque todo es información. El universo rige de energía que es información. Y esta información justamente es la que hay en ese campo cuántico. Es como si le pido al universo desesperada, no le va a escuchar porque tengo una vibración baja. Exactamente. El universo conoce de vibración y con esa vibración nosotros le estamos pidiendo. Si estamos desesperados, por supuesto, el universo te va a dar más de aquella cosa que le estás pidiendo vibracionalmente. Porque el universo, más allá de que las palabras sí son importantes, de cómo nos comunicamos con los otros, cómo nos comunicamos con el universo, que es importante, porque no es lo mismo que yo le diga a una persona, por ejemplo, ¡ay, qué estúpida que sos! La persona, por supuesto, el concepto que nosotros tenemos por estúpido, por supuesto que
a la otra persona le va a bajar la vibración, le va a dar bronca, le va a dar rencor, le van a dar ganas de pegarnos. Bueno, en cambio, si yo digo, ay, qué hermosa persona que sos, es muy distinto la energía que emana la persona. Entonces, es importante con la intención que pedimos las cosas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A muchas personas no les funciona la ley de atracción. ¿Pero por qué no les funciona esa ley de atracción? Porque tenemos que estar en coherencia con el ser. La coherencia del ser es justamente decir, yo me comprometo a esto y a esto quiero llegar, ¿sí? No es que yo hoy voy a decir, por ejemplo, no sé, tengo que, mientras no perjudique a los otros, todo está bien. Porque yo no le puedo decir al universo, hacerme una persona próspera. Listo, ya está, estoy vibrando alto, le pido al universo que vibre todo lo demás. Después voy al vecino que me vendió los huevos y le digo, ay, te puedo pagar el mes que viene o la próxima semana, o directamente no le pago. Y estoy posponiendo el dinero. El dinero es una energía y fluye. Hay que entender la energía del dinero para poder realmente pedirle al universo el dinero, ¿sí? El dinero es una herramienta y hay que entender la energía del dinero. Pongo este ejemplo porque me pasó justamente con una alumna que me decía, pero tal persona que está dentro de las personas conocidas espiritualmente, que dijo que yo hoy podía ser incoherente y mañana, si me doy cuenta, no pasa nada. No. Si nosotros somos incoherentes, el universo nos va a dar incoherencia, ¿sí? Si yo estoy perjudicando a una persona, ¿sí?, el universo me va a devolver eso. Entonces tenemos que ser conscientes de nuestros actos. ¿Qué es lo que hago yo para estar en coherencia? Mente, palabra y emoción. Mente, palabra, emoción alineados para que yo pueda manifestar ese deseo, lo que quiero. ¿Por qué? Porque mis pensamientos es la creación de la última manifestación, que es la materia. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a entender justamente el universo de la energía, a entendernos como energía. Si nosotros tenemos un pensamiento, por ejemplo, todos nuestros pensamientos negativos que nos comen día a día, la neurociencia explica que el 70%, ahora ya no sé si cambió esto cuando les estoy hablando, cuando yo estudiaba coaching hace 10 años atrás, la neurociencia explicaba, espero que haya mejorado, que el 70% de los pensamientos de las personas tenían tendencia a ser negativos y solamente el 30% de los pensamientos eran positivos. Imagínense el porcentaje de negatividad que hay en la vida diaria de una persona. Con eso manifiesta la persona, porque no es que no manifiesta, que no le funciona la ley de atracción, ¿sí? La ley le funciona, solamente que como están en coherencia, con energía de carencia, con pensamientos limitantes, el universo le da más de esa información, ¿sí? Si yo tengo pensamientos, el 70% de mis pensamientos son negativos y el 30% positivos, yo voy a tener en mi vida diaria 70% de experiencias negativas y 30% de experiencias positivas, nada más. Porque el pensamiento, ¿sí?, es como la creación. Pongamos un ejemplo. Yo tengo que hacerme este vestido que tengo puesto ahora. Entonces, ¿cómo hago yo? Compro la tela, compro los materiales que necesito para crearlo y todo eso son los pensamientos. Entonces, cuando yo voy a coserlo, me lo voy a medir, me lo voy a probar, perfecto, estoy entusiasmada. Toda esa parte forma justamente la creación de un producto último, que es la manifestación. Entonces, cuando yo creo justamente toda esa
todo ese pensamiento, el universo prepara justamente el escenario para que eso se haga realidad y se haga posible, ¿sí? Entonces yo finalizo por hacer este vestido y listo, me queda hermoso, lindo, todo bien. Lo manifesté, lo hice, lo creé porque tuve entusiasmo y fue desde un pensamiento, desde una idea, ¿sí? Porque así se crea lo material. Sin ir más allá, si hablamos justamente de la evolución humana, venimos de las partículas del Big Bang, ¿sí? ¿Cómo somos? Somos todos, ¿sí? Partículas en el universo. Venimos desarrollando y evolucionando a través de un pensamiento, a través de esa energía, porque todo es energía. Lo que es pensamiento, palabra, manifestación, el cuerpo físico, todo esto es energía y todo lo creamos. Solamente que desde la mente limitante no lo podemos ver así, ¿sí? Y justamente para manifestar hay que estar en coherencia con el ser, ¿sí? Siempre en las terapias, por ejemplo, cuando hago las limpiezas energéticas, les sale a las personas las actitudes que está teniendo frente a la vida, ¿sí? Procrastinación, que deja las cosas para otro momento, posterga el dinero, ¿sí? Cuando yo no lo hago hoy, estoy postergando, y postergar significa que estoy dejando para después que el dinero entre, y eso es muy importante, ¿sí? Estoy postergando con las personas también para reunirme. Todo tiene que ver. Entonces, desde el pensamiento, la palabra y la emoción, yo creo justamente el producto último, que es la creación de lo físico, ¿sí? Hay un libro de Deepak Chopra que, si no me equivoco, es Sincrodestino, que lo explica muy bien, detalladamente, cómo justamente se sincroniza todo para que se cree esa manifestación que nosotros queremos. Volviendo a la coherencia del ser. Hace una semana atrás me fui para hacer una evaluación, un trabajo de campo, y pedí justamente primero para trabajar, porque en realidad lo estaba pensando y tenía varias partes para hacer este voluntariado que hice. Decidí estudiar en el grupo de las personas, ya que tenía la oportunidad de analizar cómo trabajaban las personas, midiendo justamente su energía biológica y la coherencia, el coeficiente intelectual. Entonces, estas personas, yo estaba a cargo de un área, que era preparar justamente para todos los extranjeros el desayuno, la merienda, la contabilidad de la mercadería, de lo que faltaba, de lo que no faltaba, prever los productos y todo lo demás, las horas, las pausas, lo que se iba a entregar, lo que se iba a no. Entonces yo le propuse, por supuesto, al director que me iba a encargar justamente de gestionarlo. Al gestionarlo, muchas personas... yo tenía que tener 2 asistentes que hagan también el trabajo junto a mí. Primero hubo una desorganización, porque lo que pasa es que nosotros en la vida cotidiana no nos damos cuenta justamente que tenemos la energía biológica. La energía es tan importante cuando nosotros trabajamos, ¿sí? Y es tan importante justamente porque al estresarnos en un trabajo, ¿qué es lo que hace el cuerpo al estresarse? Genera cortisol. Al generar el cortisol, la memoria desaparece. No es que desaparece, obviamente, por supuesto que tenemos lagunas. Entonces la información no llega al intelecto, no puede llegar a comprender en el día a día cómo organizarse con esa información. Entonces las personas no llegan a ser eficientes en su trabajo, porque desgastan tanta energía con tanta información que no pueden adquirir, que no pueden emplear una tarea. Y al no poder emplear una tarea, por supuesto, su coeficiente intelectual es bajo, porque no puede entrar a un puesto que se requiere, por supuesto, para su mayor atención. La atención
justamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos para adquirir información? Como terapeutas, por ejemplo. Yo a mis alumnas les digo, ¿qué es lo que necesitas para aprender la herramienta? Vaciar la mente. Es tan importante vaciar la mente de información basura. Esto es lo que les decía el otro día en las historias. Justamente, el ser humano tiende a tener un día, si no es planificado, yo no sé cómo planifican las personas su día, pero por ejemplo, yo me levanto a la mañana, escucho canalizaciones, me informo sobre noticias galácticas universales, tomo mi desayuno, hago mi actividad física, yoga, me voy a dar un ratito a hacer meditación en la naturaleza, me pongo a trabajar, organizo mi vida, ¿sí? Consumo información, no me relaciono con las personas. Una persona con la mentalidad, por ejemplo, una persona con la mentalidad 3D, te va a venir y te va a contar que se peleó con la persona, que se peleó con la pareja, que se peleó con la madre, te va a llenar de información. Y esa información es la información basura que yo le llamo, pero en realidad son parásitos, información parásita. Los cuatro acuerdos toltecas hablan justamente en ese libro de esta información parásita, de los parásitos, justamente de lo que el otro te pone a ti en tu inconsciente para que guardes. Todos esos pensamientos en las conversaciones que las personas te lo ponen aquí, la memoria lo va guardando. Entonces durante el día toda esa información circula en nuestra mente. Y la mente va. Piensa y tenemos pensamientos compulsivos. Entonces esos pensamientos compulsivos se vuelven parásitos. Nosotros tenemos 7 cuerpos, ¿sí? En uno de nuestros cuerpos está el cuerpo mental. En ese cuerpo mental, justamente en estos cuerpos, justamente están los pensamientos parásitos. Por eso, cuando se realizan las limpiezas energéticas, hablamos que las personas tenían larvas psíquicas, larvas astrales, larvas energéticas. ¿Por qué? Porque justamente las larvas y los egregores y estos parásitos se cuelan en el campo áurico, en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental, en el campo electromagnético. Porque es información de baja densidad. Los parásitos y las larvas son eso, son información de baja densidad. Te comen la cabeza de pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque es un ciclo compulsivo que va generando pensamientos negativos todo el tiempo. Entonces justamente la gente desde esa conciencia se relaciona con parásitos, ¿sí? Por eso muchas veces uno siente que una persona, y ahora está muy de moda decir que una persona es tóxica, uy, esta persona es tóxica, esta persona no me gusta, que no me llega, bueno, es justamente por la energía de la persona, porque sentimos, como somos justamente de vibración, la persona que va a estar manifestándose frente mío en la vida cotidiana, va a tener una información que va a vibrar en mi campo áurico, y ahí es cuando se parasitan las personas. Y es tan importante, se te ve poderosa canalizando. Gracias, Luis, gracias por estar. Entonces, ¿qué pasa? Con estos pensamientos, con toda esta basura energética, es la que vibra mi campo áurico, mi campo electromagnético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se reduce, ¿sí? Porque tengo tanta información que mi cerebro lo que hace es no funciona, sí funciona, pero mi mente lo que hace es justamente generar todo el tiempo pensamientos compulsivos e información que no me sirve en la vida cotidiana, no me sirve para poder implementarlo en la vida cotidiana. Entonces ahí, a la hora de trabajar, cuando yo consumo en un equipo de trabajo información de este tipo, información de baja densidad, mi cuerpo mental se llena de energía parásita.
Entonces lo que hace que la persona entre en estrés generando cortisol, se olvida de la información, se olvida de la actividad que tiene que hacer. ¿Qué pasa? Cuando yo evalué a las personas, yo estaba a cargo de gestionar el tema de la organización de la cocina. Era algo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Decirle a las personas que me ayuden y darle la tarea a lo que tenía que hacer cada uno. Evaluaba justamente a las personas primero, que las personas se olvidaban lo que tenían que hacer. Ah, pero el director dijo esto, el director dijo lo otro. Yo las evaluaba, por supuesto. Luego de que ellas estaban justamente queriendo saber cómo, de alguna manera el director quería que se haga, porque lo tenía que ser como el director dice, pero en realidad ellas habían olvidado que yo era la que gestionaba y yo era la que les decía lo que ellas cómo debían hacer, porque yo era la que también tomaba esa decisión. El hecho es que estas personas estaban todo el tiempo, los empleados, cómo funcionan los empleados, justamente ellos cumplen órdenes, ¿sí? Los empleados cumplen órdenes y cuando hay que hacer algo diferente, por supuesto, no toman iniciativa. Y ahí está la cuestión. Nos enseñaron a estar debajo, justamente teniendo la posibilidad de ser independientes. No, porque la conciencia colectiva humana en sí, en general, siempre estuvo por siglos domesticado para cumplir órdenes y no salirnos del sistema. Y hay muchas personas que se estresan cuando salen del sistema. Pero, por ejemplo, como yo soy antisistema y siempre lo fui, una persona rebelde, por supuesto, que ustedes pueden ver todas las personas que son rebeldes haciendo lío en la calle y todo contra el sistema, porque no se encasillan bajo en esa caja, ¿sí? Salen del sistema, justamente son antisistemas porque no quieren cumplir órdenes. Y no es que está mal por supuesto porque hay una persona inmoral, una persona que, no sé, que no cumple con reglas, está fuera de las normas y a eso es lo que le llamamos la matrix de control, porque estamos dentro de un sistema creado, controlados, ¿sí? Entonces hay que ser consciente de esto a la hora de querer ser independientes y crear nuestras propias herramientas para poder independizarnos, porque eso es lo que tenemos que llegar. Ahora todo el mundo se queja de que te cobran las terapias, que no te cobran, que quieren hacer un montón de terapias. Sí es necesario las terapias, porque las terapias son un apoyo. Incluso yo me hago terapias con otros colegas porque los necesito. Hay mucha información en nuestro inconsciente que muchas veces uno mismo no la puede ver. Necesita tener la visión de la otra persona. Por eso nos crecemos en conciencia. No podemos crecer solo porque vivimos todos en una comunidad. Vivimos muchas personas en esta humanidad y una tiene que estar conectada con la otra dándose apoyo. A eso vamos. Ya salir de la mente de la competencia y a ser cooperativos, ¿sí? Hablando justamente de esto, de cómo gestionar la información, es cómo gestiono la información de mi día a día, qué es lo que yo consumo como información en el día a día. Por ejemplo, mi perfil yo lo creé justamente para crear contenidos que a ustedes les pueda servir para su desarrollo de conciencia y que les pueda servir justamente para romper la Matrix, para salir justamente de ese sistema de control. Toda la información que yo les comparto es para que ustedes puedan tener herramientas para poder trabajarse. A ver qué nos dice Blanca aquí. Haz como yo cuando ya estoy en el estrés, me meto en el cuarto y pongo música para meditar y respirar y después salgo como nueva. Exactamente. ¿Por qué? Porque es tan importante la meditación. Es tan importante tener un momento en el día para conectarnos con la música, con la naturaleza, con aquello que nos gusta. Porque eso nos vacía la mente. Nos vacía la mente, aleja todo pensamiento compulsivo.
Es tan importante hacer, yo recomiendo mucho que trabajen con meditación para salir justamente de esos pensamientos parásitos. Es importante porque eso justamente te expande el campo áurico, expande la energía biológica del ser humano. Y volviendo a esto, a la energía biológica que habíamos invitado, yo voy a subir en mis historias cuando suba el video en YouTube, justamente este live que hice con Carol, que fue la persona invitada justamente para hablar de la energía biológica, que hablaba justamente de esto del coeficiente intelectual y de los niveles justamente donde está el ser humano, desde donde trabaja, desde la conciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la energía, justamente la energía biológica es la energía que nosotros utilizamos para trabajar, para también relacionarnos con el otro. Porque todo es energía y justamente, si yo no soy productiva en el día a día, es porque estoy gastando energía. Estoy desgastando energía en algo, y eso hay que analizarlo, porque yo estoy cansándome tanto en el trabajo, ¿sí? ¿Cuál es la información que yo estoy consumiendo para reducir esa energía biológica? Y es tan importante, está muy bueno el live, esta entrevista que hice con Carol, porque ella habla justamente de cómo el ser humano, cuando es operativo, ¿sí?, para resolver la vida cotidiana en ese momento, ¿sí?, para resolver un problema, pero no va más allá, pero justamente porque la energía no le da al ser humano para ir más allá, a la metacognición. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Gasta mucha energía y se queda ahí, en ese nivel de conciencia. Por eso no alcanza un nivel de conciencia más elevado. Porque ahora, ¿qué es lo que están haciendo todos? Yo miro a Andrea Barnabé, lo miro a Matías de Stefano, miro a un montón de gente conocidos, o los gurúes espirituales del momento que son conocidos, y repiten la información. Por ejemplo, un ejemplo claro, el tema del tatuaje. El tema del tatuaje es un tema que todos se plantean justamente, que es malo, que te baja la vibración, que es de los oscuros y no sé qué más. Yo les voy a traer información sobre el tatuaje y les voy a romper justamente a todos los que hablan justamente del tatuaje, del que el tatuaje es de los oscuros. Yo les voy a traer información sobre eso. Yo me quería tatuar todo el brazo y todo el brazo el otro lleno de mandala. No, por supuesto que no es lo mismo hacer un mandala, un cubo de Metatron, una figura, una geometría sagrada, que hacer cualquier otra cosa. Entonces, si vamos a hablar justamente de que vamos a incorporar esta información y luego vamos a hacer un live sobre los tatuajes incorporando más información, por supuesto, porque es algo muy cortito, fácil de explicar. Lo que la gente espiritual dice es que justamente el campo áurico, que es ya dijimos que son nuestros 7 cuerpos del campo electromagnético, sí, que es la energía de nuestro alrededor, se reduce cuando se hace un tatuaje, porque causa dolor, estresa a la persona y le rompe el campo áurico. Cuando el campo áurico se rompe, ¿qué hacen? La persona baja la vibración y entran entidades. Hay algunos que dicen que tienen que hacerse un magnetismo, no sé qué, para recuperar el campo energético y luego estar bien. Chicos, eso es, para mí personalmente es ilógico. Es ilógico porque puedes romper tu campo áurico, sí, ¿cómo? Bajas la vibración automáticamente de todos tus cuerpos. ¿Cuándo? Estás apegada a una pareja o a cualquier persona que tiene una muerte súbita, una muerte en un accidente y quedas en shock, automáticamente tu vibración baja a nivel 0.
¿sí? Cuando tienes traumas, cuando te causa justamente ese shock emocional, cuando sufres alguna traición, bajas, tu campo energético se reduce así de pequeño. Y cuando se reduce tu campo áurico, te pueden entrar un montón de información de baja densidad, lo que nosotros llamamos parásitos, larvas, entidades oscuras, todo eso. Cuando nosotros reducimos la energía, ¿por qué? Porque sabemos que en algún momento en el sueño también, cuando vamos a dormir alcoholizados, con baja densidad, pensamientos negativos, todo lo demás, vamos directo al bajo astral, cuando salimos de nuestro cuerpo, cuando soñamos. Entonces, sabemos que es cuidar nuestra energía del campo áurico, trabajar para expandir nuestro campo áurico. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? Ya hablamos justamente de esta información. ¿Cómo estamos organizando la información que consumimos al día a día? ¿Qué información yo consumo para que mi campo áurico se expanda? ¿Sí? No es lo mismo que yo esté, por ejemplo, si yo en el día a día consumo noticias de que hay robo, violaciones y todo lo demás, yo voy a estar en constante estrés. Ese estrés justamente me va a generar vibración de baja frecuencia en mi campo áurico. Voy a vivir vibrando en miedo. Entonces, si yo salgo justamente de esa densidad de pensamiento, de noticias y de consumo de información negativa, haciendo yoga, meditación, un ejercicio, escuchando música, leyendo un libro, haciendo una actividad cultural, saliendo a compartir con mi familia, con mi pareja, y sanamente yo puedo comenzar a expandir justamente mi campo áurico. ¿Por qué? Porque estoy en bienestar. Y es hacia allí donde vamos, a buscar el equilibrio emocional y a buscar nuestro bienestar. ¿Para qué? Para que justamente vibremos y sostengamos la energía y la frecuencia que está justamente entrando en estos portales que se están abriendo, porque estamos recibiendo todo el tiempo constantemente energía, porque se están abriendo portales. No sé si ustedes pudieron ver justamente la medición de la energía Schumann, no sé cómo le llaman, la verdad que no recuerdo en este momento, pero que aumentó y que era un fenómeno porque todos comenzaron a compartir en las redes que la energía planetaria había aumentado, ¿sí? Para sostener esa frecuencia se necesita que el campo electromagnético de todas las personas comiencen a sostener esta energía que está entrando, ¿sí? Y es importante cuidar nuestros pensamientos. Pensamiento, mente, palabra, emoción. Es como nosotros manifestamos esta realidad. No existe otra fórmula que la fórmula cuántica, ¿sí? Bueno, gente, les agradezco por estar del otro lado. Les agradezco mucho. Los espero para un próximo live con cartitas, con mensajitos de sus guías canalizados. Ya saben que lo podemos hacer en directo, ¿sí? El que se anime a entrar, entramos y le hacemos una lectura del campo electromagnético, le damos información. Voy a estar, creo, este fin de semana, voy a intentar que sea el domingo para hacer justamente este live donde les pueda entregar mensajes de sus guías, ¿sí? Ya vamos a hacer ese live. Ahora esta información queda grabada, la voy a subir luego al YouTube. Pueden encontrarla en mis historias. Les mando un beso grande. Gracias a todos los que están conectados. A Blanquita, mi amor, que siempre está ahí conectada, que siempre nos sigue. Gracias, Blanquita, por tus mensajes y por estar acá siempre con nosotros acompañándonos. Gracias a ti por tanta información, que me encanta escucharte. Un abrazo para ti, amor. Gracias a todos los que estuvieron conectados y a todos los que van a ver este live. Y si les gustó, pueden compartir esta información. Les mando un beso enorme a todos.